Hola, hola, hola. Bueno, ahora vamos a hablar de la temporada 1962 de la Fórmula 1. Una temporada en donde el motor inglés, todo lo que es la industria automotriz inglesa, empezó a dominar la categoría. Ya quedaba atrás esto de Ferrari, todos los jueguitos Ferrari y todo lo demás. Ahora el dominio estaba pasado a las escuderías inglesas. Como como nuevas reglas teníamos que la sobrealimentación ahora estaba prohibida, los autos seguían siendo bastante ligeros y la cilindrada seguía siendo la misma que el año anterior. Autos más chicos, evidentemente. El campeón del campeonato de constructores fue el equipo BRM, British, no sé cuánto, creo que, a ver, lo voy a poner acá, es British Racing Motors. Motores de carrera británicos. Segundo lugar quedó el equipo de Lotus y tercer lugar Cooper. El ganador, el campeón del mundo fue el señor Graham Hill, piloto de BRM. Segundo lugar para Jim Clark de Lotus. Tercer lugar para un Bruce McLaren de Cooper, que ya era bastante consolidado. Esta temporada no tuvo tragedias, pero sí tuvo un accidente fuerte de un piloto que no está acá, que fue de Stirling Moss en una carrera nada que ver, que directamente lo retiró de un posible retorno y así. Y todo esto tiene un inicio en 9 grandes premios y esta vez se escogió Países Bajos. En esta primera carrera tenemos las primeras cosas importantes a destacar. El ganador fue Graham Hill de BRM. El segundo lugar fue Trevor Taylor de Lotus y tercer lugar Phil Hill de Ferrari. Primer podio para el campeón del mundo. Pole position para John Surtees en el primer gran premio para el equipo Lola. Pero Graham Hill ganó la carrera, lideró junto a su amiguito Jim Clark las 80 vueltas. La vuelta rápida la consiguió Bruce McLaren, la última vuelta rápida de su carrera. Y la primera victoria para Graham Hill en la categoría. Nos vamos al famoso Gran Premio de Mónaco. Acá el ganador va a ser uno ya consolidado y van a seguir habiendo cosas importantes a destacar. El ganador fue Bruce McLaren de Cooper. Segundo lugar para el campeón del mundo Phil Hill de Ferrari. Tercer lugar Lorenzo Bandini de Ferrari. Décimo podio para McLaren. Primer podio para Bandini. Primera pole position para Jim Clark, que tiene una maldición acá en el Gran Premio de Mónaco. Esta vez fue el embrague. No lideró ninguna vuelta. Lideró la mayoría del señor Graham Hill, pero tuvo problemas de motor en la vuelta 92 y hizo que Bruce McLaren ganara la carrera. La vuelta rápida la consiguió Jim Clark en la vuelta 42, pero el ganador fue Bruce McLaren y una gran carrera de Ferrari. Así nomás tenemos que Cooper, BRM y Ferrari se van a pelear en este momento el campeonato. Pero ahora va a haber el ascenso de otra escudería. Gran Premio de Bélgica. Acá se da el último podio de uno en la primera pole y la primera victoria de otro. Ganador Jim Clark. Segundo lugar Graham Hill. Y tercer lugar Phil Hill. Phil Hill consigue su último podio en toda su carrera y probablemente la última gran carrera de, claro está, su carrera antes de pelearse con Enzo Ferrari y irse de Ferrari. La pole se la llevó Graham Hill y la carrera la lideró y la ganó Jim Clark, liderando la mayoría de las vueltas por encima de Graham Hill, Trevor Taylor y Willy Mairez. La vuelta rápida la consiguió Clark y empezó a demostrar que él era un distinto. Primer gran premio para Joe Seifert, sexta victoria de Lotus. Y este Joe Seifert lo vamos a tener en cuenta probablemente en unos años, pero quédense con este nombre. Jim Clark ganó su primera carrera y empezaba a crear su gran legado en la categoría. Gran Premio de Francia. Acá se da un hecho histórico para el mundo de los Estados Unidos, porque el ganador fue Dan Gurney de Porsche, segundo lugar para Tony Max de Cooper y tercer lugar para Richie Hinter de BRM. La pole se la llevó Clark, pero Dan Gurney, que había alargado esa carrera en el puesto 6 en un Porsche, ganó su primera carrera de la Fórmula 1. La vuelta rápida se la llevó Graham Hill, pero Gurney en una gran carrera logró conseguir un hecho histórico para él, que fue su primera victoria.
Gurney, que es un piloto que no tiene mucha historia, pero consiguió la primera victoria de su carrera y la única en la historia de Porsche. Porsche, que generalmente no está acostumbrado a Fórmula 1, sino que a la resistencia, consiguió su única victoria gracias a este piloto estadounidense. Además de que, bueno, este es sudafricano, pero Richie Ginter consigue un doble podio estadounidense. Algo impresionante para estos. Gran Premio de Gran Bretaña. Ahora nos vamos para el gran circuito de Aintree, que va a ser la última vez que va a albergar una carrera de Fórmula 1. Ganador Jim Clark de Lotus, segundo lugar para John Surtees de Lola y tercer lugar para Bruce McLaren. Rápido, Jim Clark consigue la pole, lidera todas las vueltas, consigue la vuelta rápida y gana la carrera. Es la segunda victoria y ya tiene un gran slam el chabón. Impresionante. Séptima victoria de Lotus y el primer podio para Lola y el otro podio más para Bruce McLaren. Importante acá destacar que Clark va a seguir consiguiendo Grand Slam y de hecho va a ser el que más va a tener, pero ya empezamos con una base. Gran Premio de Alemania. Para Nürburgring ocurre unos hechos bastante interesantes, porque primero de que nada el ganador fue Graham Hill, segundo lugar John Surtees y tercer lugar Dan Gurney. Pole para Porsche, pole para Dan Gurney. Única pole position en su historia para Porsche, pero Graham Hill ganó la carrera. La vuelta rápida se la llevó el propio Graham Hill y la vuelta se la repartieron Graham y Dan. Primer gran premio para la escudería Brabham, de la mano de obviamente Jack Brabham, quien probablemente en unos años van a decir que es una excelente escudería, pero en este año era unos novatos y era liderado por incluso un campeón del mundo como lo es Jack Brabham. Primera pole position para Dan Gurney y décimo podio para BRM. Para ahora tener que Graham Hill está liderando el campeonato por 7 puntos encima de Clark. Gran Premio de Italia. Acá seguimos con los mismos valores tradicionales porque el ganador es Graham Hill, segundo lugar para Richie Ginter y tercer lugar para Bruce McLaren. Ahora en Monza, que va a volver a tener el viejo circuito sin el anillo, ahora con la parabólica y con todo lo mismo, por culpa del accidente de Wolfgang von Trips el año anterior, va a seguir siendo exactamente lo mismo. La pole se la llevó Jim Clark, ganó Graham Hill, la vuelta rápida la consigue Graham Hill y lidera todas las vueltas Graham Hill. Una carrera excelente de Graham, pero que no consigue la pole position por 3 milésimas. Estuvimos a 3 milésimas de tener el primer Grand Slam del bigotón. Gran Premio de los Estados Unidos de América. Ganador Jim Clark, segundo lugar Graham Hill y tercer lugar Bruce McLaren. Pole para Clark, vuelta rápida para Clark y se reparte el liderazgo entre Graham Hill y Jim Clark. Clark consigue una carrera espectacular y su tercera victoria dominante en la categoría, la décima pole para Lotus y la octava victoria para la escudería de Colin Chapman. Para quedar con el campeonato de la siguiente forma: Clark tenía que ganar sí o sí que Graham Hill no sumara, porque si no sumaba, Clark por ley de diferencia era campeón del mundo. Pero la lucha estaba acá, en el campeonato de constructores. Cooper, Lotus y BRM se luchaban el campeonato hasta la muerte. Uno de los tres tenía que ser campeón y uno de acá tenía que ganar el campeonato. Y terminamos en un gran premio debutante como lo es el Gran Premio de Sudáfrica. Acá tenemos un campeón y tenemos otro campeón. Ganador Graham Hill, segundo lugar Bruce McLaren y tercer lugar Tony Max. La pole se la lleva Jim Clark. La vuelta rápida la hace el escocés Jim Clark. Y ocurre un milagro, milagrosísimo. Jim Clark estaba liderando la carrera de forma mega hiper tranquila. De hecho, iba a conseguir el Gran Slam. O sea, simplemente estaba sólido. Y por un accidente de fiabilidad creado por una fuga de aceite, que en sí también es un problema de fiabilidad, Jim Clark se retiró de la carrera, dejándole el campeonato prácticamente servido a Graham Hill. Y Hill no venía haciendo una mala carrera. De hecho, si lo vemos por acá, estaba siempre segundo. Pero si tenía algún problema, claro, Clark iba a ser campeón del mundo. Pero bueno, ganó Graham, décima vuelta rápida para Lotus
y BRM es campeón del mundo. Y ahora quedamos con el siguiente panorama. Graham Hill gana el campeonato por bastante diferencia sobre Clark, de 42 puntos sobre 52. De hecho son 12 puntos de diferencia, parece bastante, pero Clark estuvo bastante cerca. El año que viene va a ser una temporada de absoluto dominio inglés en absolutamente todo. Victorias, vueltas rápidas. Va a ser campeón Jim Clark, pero va a ser una temporada en donde los ingleses literalmente se la van a pasar por arriba los demás. Y la verdad que no tengo mucho más que decir. Fue una temporada muy buena en donde Hill logró hacer mejor las cosas que Clark. Un auto mejor y con mucha mejor fiabilidad. Y nada, eso. Hoy estuve un poco más ansioso, la verdad que le tiré con mucha más onda al video. Estoy bastante movido. Así que nada, muchísimas gracias por ver. Suscríbanse al canal y denle like si quieren ver más Fórmula 1. Y como digo siempre, será la próxima. Nos vemos. Adiós.